Bienvenidos una vez más. Continuamos trabajando y nos corresponde el área de educación cristiana. Esta es nuestra clase número 7 y última en el curso correspondiente. Así que vamos a cerrar ya nuestros contenidos o las historias que hemos estado viendo en el curso durante este tercer bloque, y entonces les quiero invitar para que podamos ver de qué se trata la historia del día de hoy. Nuestro tema es: la palabra de Dios debe ser obedecida. Durante este bloque nosotros hemos estado trabajando con base a lo que es la Biblia, ¿verdad? Y hemos visto muchas características y puntos importantes que podemos nosotros poner en práctica y poder de esta manera buscar más de Dios y a la vez también, ¿verdad?, aprender de su palabra. Pero todo lo que nosotros hablamos siempre lo hacemos con base en la Biblia. Y para poder nosotros ver sobre este tema, vamos a ver o a leer en San Juan 14, en los versículos del 19 al 23, que yo se los voy a leer en este momento, que dice, ustedes pueden buscar en su Biblia también, que dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esos versículos de la Biblia nos narran un relato, tenemos un relato acá acerca de algo que Jesús dijo, ¿verdad? Que es necesario, como lo que vemos ahí en ese pasaje, que nosotros en primer lugar busquemos a Dios y que nosotros tenemos sus mandamientos, o sea, la Biblia, tenemos en ella todas las instrucciones que nosotros debemos de hacer para que podamos hacer lo que a Dios le agrada. En ese pasaje menciona que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué? Porque alguien que busca de Dios, que trata de agradar a Dios, siempre va a hacer todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Conforme a lo que en ella está escrita, no va a ser todo lo contrario. Y entonces aquí menciona, y Jesús hace la promesa que Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo van a morar en esa persona que siempre busca o que su confianza está puesta en Dios. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios. Luego la siguiente cita bíblica o base bíblica la tenemos nosotros en Santiago capítulo 1 y en su versículo 22. Ahí nos dice entonces: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué hace referencia de este versículo? Porque si nosotros leemos la Biblia y sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que a nosotros nos corresponde, entonces hacer todas las cosas conforme a lo que ahí se nos indica. Porque si nosotros estamos leyendo la Biblia, pero no hacemos las cosas correctamente, solo estamos haciéndonos un daño a nosotros mismos o nos estamos engañando. La obediencia a Dios tiene sus beneficios, ¿sí?
toda aquella persona que busca agradar a Dios, que hace lo correcto delante de Dios, siempre va a tener muchísimas bendiciones que Dios le va a dar. Y para ello les quiero invitar para que veamos acerca de la obediencia de Abraham. Abraham es un nombre del que se habla en el Antiguo Testamento, y Abraham es uno de los que se mencionan como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él siempre actuó y tuvo fe en Dios y siempre fue obediente a todo lo que Dios le decía. Para ello, yo sugiero que cada uno de ustedes puedan leer en Génesis los capítulos completos. Aquí son los capítulos completos. En Génesis 12, que nos habla acerca de cuando Dios llamó a Abraham. Y luego tenemos en Génesis capítulo 15, como les menciono, son los capítulos completos. En Génesis capítulo 15 es donde Dios le promete a Abraham un hijo. Y luego en el capítulo 17, que también Dios le da algunas instrucciones a Abraham que debe de realizar. Entonces les sugiero que podamos leer esto, pero yo les voy a invitar a que veamos la historia así de manera resumida y que podamos observar allí cómo es de que la obediencia a Dios siempre nos trae muchas bendiciones. Así que vamos a verlo. La impresionante promesa de Dios. Abraham vivía en Harán. Un día Dios le dijo: Abraham, quiero que abandones Harán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. Confía en mí, le dijo Dios. Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación. ¿Cómo será esto?, se preguntaba Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. Confía en mí, le dijo Dios. Ve a donde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo, le dijo Dios. Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía, y fue al lugar que Dios le dijo. Fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció y le dijo: te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así que construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que Él le había prometido. La gran prueba de Abraham. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo y que de ese hijo vendrían muchos descendientes que bendecirían a todo el mundo. Pero Abraham y su esposa Sara eran demasiado viejos para tener hijos.
Pasaron 20 años y Abraham seguía confiando en la promesa de Dios. Cuando él tenía 100 años y Sara tenía 90, Dios les recordó su promesa. Sara iba a tener un bebé. Cuando su hijo nació, Sara estaba tan feliz que comenzó a reír. «Dios me ha traído risa», dijo Sara. Así que le pusieron por nombre Isaac, que significa «él ríe». Cuando Isaac era niño, Dios probó a Abraham diciéndole que llevara a Isaac al monte Moría y lo matara como sacrificio a Dios. Abraham estaba confundido, pero confió en Dios. Isaac llevó la leña y Abraham tomó el cuchillo y la antorcha. Juntos subieron la montaña. «¿Dónde está el cordero para el sacrificio?», preguntó Isaac. «Dios lo proveerá», le respondió su padre. Abraham arregló la leña sobre el altar, ató a Isaac y lo acostó sobre la madera. Cuando levantaba el cuchillo para matar a Isaac, un ángel lo llamó. «Abraham». «No le hagas daño al niño», gritó el ángel. «Dios sabe que confías en su promesa. Mira, ahí en los arbustos hay un carnero atrapado por sus cuernos. Sacrifícalo en su lugar». De manera que Abraham sacrificó el carnero en lugar de su hijo y llamó a ese lugar «Dios proveerá», porque Dios proveyó para el sacrificio. Tal como Dios lo había dicho, su promesa se hizo realidad. Muy bien. Según lo que acabamos de ver en este momento, Abraham siempre realizó todo conforme a lo que Dios le mandaba. Al principio, cuando él fue llamado y le dijo que se fuera de la tierra donde él vivía, él fue obediente y se fue, ¿verdad? Luego, esos son los puntos más importantes que vemos en la historia. Luego Dios le prometió un hijo y dice, ¿verdad?, que él y su esposa eran ya de muy avanzada edad. Y si nosotros nos ponemos a pensar según la naturaleza de los humanos y los tiempos, ¿verdad?, no era posible que pudieran ellos tener un hijo. Pero como Dios es un Dios poderoso y que cumple lo que le promete a sus hijos, sí sucedió con Abraham. Tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Entonces, cuando Isaac ya estaba un poquito más grande, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, y esa era una prueba de la obediencia a Dios que se le estaba poniendo a Abraham. Y Abraham, ¿será que lo que hizo fue negarse a lo que Dios le había prometido? ¿A lo que Dios le había pedido? No, ¿verdad? Abraham fue obediente, pero también Abraham hizo uso de su fe. Porque cuando iban caminando, Abraham le dijo a Isaac que Dios iba a proveer. Y fue tal y como sucedió.
porque Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo en obediencia a Dios, pero Dios, al ver que Abraham había sido muy obediente a lo que Dios le había indicado, le proveó de un carnero, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver cómo es de que Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros y que siempre está también a la expectativa de si nosotros somos obedientes o estamos desobedeciendo, porque si estamos desobedeciendo es algo muy delicado. Lo mismo sucede con sus papás, ¿verdad? Dios nos dio a nuestros padres para que sean quienes nos instruyan, quienes nos corrijan y nos den consejos. Si nosotros somos desobedientes, ¿será que estamos agradando a Dios? No, no estamos agradando a Dios porque no estamos obedeciendo a nuestros padres. Y nuestros padres, cuando nosotros somos desobedientes con ellos, se entristecen, ¿verdad? De que sus hijos sean desobedientes. Lo mismo sucede con Dios. Dios nos ve y todos somos sus hijos. Pero si nosotros somos desobedientes, Dios no está conforme con que nosotros estemos realizando las cosas incorrectamente, sino que lo que debemos de buscar es siempre agradar a Dios en todo momento y obedecer primeramente su palabra. Ahora, vamos a memorizar un versículo del que nosotros podemos tomar como referencia, ¿verdad?, a la historia que vimos del día de hoy. Y los invito para que podamos leerlo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Vamos a repetirlo, vamos a leerlo juntos. Vamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Este versículo entonces se refiere a que si somos obedientes a Dios, todo nos va a ir muy bien. Bueno, para el día de hoy les estoy enviando también, juntamente con el contenido en el PDF que siempre se les envía, ahí en ese mismo documento va una sopa de letras que ustedes deben de resolver. En esa sopa de letras se encuentran palabras claves de la historia que vimos el día de hoy, las cuales también van anotadas ahí en las instrucciones, cuáles son las palabras que deben de encontrar, qué es lo que necesito, que las busquemos. Cuando las encontremos, vamos a colorear con un crayón toda la palabra. Luego busco otra palabra y utilizo otro crayón de otro color para poder identificar las 10 palabras que ustedes van a encontrar allí en esa sopa de letras. Y también recordándoles que es esta nuestra última clase en el área de educación cristiana. Entonces, al inicio del bloque se les mandó el cronograma de las tareas que íbamos a realizar durante todo este bloque. Y como ahorita ya terminamos todas las lecciones que teníamos en este curso, la última actividad que vamos a realizar ahí es de que ustedes van a realizar un friso. En ese friso van a colocar ustedes los 7 versículos bíblicos que memorizamos durante todo el bloque. En cada lección vimos o memorizamos un versículo bíblico. Entonces van a colocar en su friso los 7 versículos que memorizamos.
Así es de que asigno de una vez las dos actividades recordándoselos para que ustedes lo puedan realizar durante el transcurso de esta y la otra semana, ¿verdad? Para que ustedes puedan culminar con las tareas de educación cristiana. Y claro, si existe alguna duda, me pueden escribir para que yo pueda resolver cada una de ellas. Entonces, de esta manera cerramos ya el tercer bloque en educación cristiana, esperando que lo que hemos visto sea de bendición para ustedes y que siempre pongamos en práctica todo lo que aprendemos. Un fuerte abrazo para todos y les deseo un feliz día.